Queridos hermanos, nuestros obispos de nuestra arquidiócesis de Santa Cruz están en preparación ya hacia el Sínodo de Obispos para la Amazonía. El próximo domingo estarán inaugurando este hermoso encuentro de la Iglesia Amazónica en la ciudad de Roma junto al Santo Padre. Unimos nuestras oraciones para este acontecimiento. Hoy nos unimos a la 105 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, donde el Santo Padre nos ha convocado a vivirlo en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar al hermano migrante, al hermano refugiado. También en esta celebración concluimos el mes de la Biblia con la realización de la Expo Catequesis y Biblia Arquidiocesana. Se llevará a cabo en el Parque Urbano. Ha sido un mes enriquecedor, acercándonos a la palabra de Dios y descubriendo al Dios que camina con su pueblo, haciendo de ella nuevamente vida entre nosotros. Así también hoy iniciamos la semana de oración de la Hermandad de las Iglesias de Bolivia con las iglesias de Hildesheim y Treveris de Alemania, presentes aquí en esta celebración, con el tema del cuidado de la creación, nuestra misión, el cuidado de la casa común. Nos unimos a las diversas actividades que se irán realizando en esta semana. Este domingo, 26º del tiempo ordinario, resuenan aquellas palabras del profeta Amós que nos recuerda las situaciones más escandalosas de la sociedad de consumo. El profeta de la justicia social sabe advertir contra aquellos que se refugian en un boom económico, como está viviendo en esos instantes el reino del norte, Israel, cuya capital, Samaria, era muy lujosa. Una sociedad de consumo es bien injusta desde todos los puntos de vista. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, en la medida en que el lujo, el dinero, el poder es solo para unos pocos. El profeta ante esta realidad no calla, denuncia a aquellos que detentando el poder político de su pueblo y a aquellos que tienen el poder económico abusan impunemente de los más pobres, de los que no tienen voz, de los expulsados de sus países, de los perseguidos, de los descartados, ante una justicia cómplice y corrompida. Puebla, hace 40 años, ya describía cuáles eran los rostros de esos pobres: rostros de niños golpeados por la pobreza, rostros de jóvenes desorientados y frustrados, rostros de indígenas y afroamericanos marginados, rostros de subempleados y desempleados, rostros de marginados y hacinados urbanos en situaciones de calle, rostros de abandonados, ancianos, rostros de migrantes y perseguidos políticos. En estos rostros deberíamos reconocer el rostro del sufriente Cristo. El profeta Amós es un profeta del pueblo que vive la realidad y denuncia las injusticias que se cometen contra ellos. No es como aquellos falsos profetas que viendo no quieren ver o camuflan realidades.
torciendo los números y tergiversando las estadísticas. No es de aquellos que piden apretarse los cinturones. El pueblo elegido y sus autoridades deben vivir según los criterios de justicia e igualdad para todos. La conciencia crítica de los profetas es una alerta necesaria que molesta nuestras comodidades, pero son imprescindibles para despertar nuestra conciencia adormecida. El Evangelio de San Lucas, en domingos pasados, nos ha ido planteando cuestiones concretas para los cristianos, como el amor al dinero o a las riquezas, y la actitud que se debe mantener. No se puede servir a Dios y al dinero, se tiene que hacer la opción. Ahora cierra con la famosa parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. El rico Epulón es el que pone de manifiesto lo que les espera a los que no son capaces de compartir sus riquezas con los pobres. Y no ya solamente dando limosnas, sino que la parábola es mucho más concluyente. La situación de Lázaro se produce por la actitud del que se viste de púrpura y lino, banqueteando y organizando grandes fiestas. Esta parábola da mucho de sí para hablar hoy más que nunca de las diferencias sociales, de la ostentación del poder y del dinero, del empobrecimiento mundial, de la deuda que muchos países no pueden soportar, del problema migratorio, de aquellos que no respetan a la naturaleza, incendiando sin medir las consecuencias por puro interés económico y político, provocando el sufrimiento de las comunidades originarias, la fauna y la biodiversidad, e incluso de la suerte que les espera a los que son como el rico Epulón, el fuego eterno, que muchos se lo merecen. La culpabilidad del rico siempre está en oposición a aquel que vive miserablemente, al pobre, a quien él podía haberle sacado de la situación de ese sufrimiento. De ahí que la figura de Lázaro, el pobre, aparezca en toda la narración como punto de referencia del rico, no solamente mientras están los dos en este mundo, sino muy especialmente en el más allá. Cuando el rico vive su situación de desgracia ya irreversible, pide y ruega que Lázaro le refresque su lengua con la punta de sus dedos, o que mande para que advierta a sus hermanos. ¿No se han dado cuenta que el poder atrofia la mente de los poderosos y que el dinero cierra los corazones de los ricos? No se convertirán aunque los muertos resuciten. El abismo que los separa a los ricos con los pobres, según el evangelista San Lucas, quiere poner de manifiesto que pueden y deben cambiar en el presente. El futuro se hace en el presente, y sabe quien cambia su presente, cambia también el futuro. Este es el objetivo final de la parábola sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro. Pero los que usan las riquezas solo para sí, se están cerrando al futuro. Hagamos de las palabras del apóstol San Pablo a Timoteo una llamada de fe. El hombre cercano a Dios es consciente de que es difícil perseverar ante las tentaciones de otros dioses como el dinero, el poder, el placer. Es necesario mantener la perseverancia, abiertos al proyecto de Dios,
fundamentados en la justicia, en la solidaridad, en el amor, hasta que llegue la manifestación de la plenitud divina que se nos ha revelado en Jesucristo. Necesitamos tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de los habitantes, pero también debemos analizar el nivel escandaloso de consumo de algunos sectores privilegiados y controlar mejor la corrupción. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra con grandes principios y pensando en el bien común. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. El Papa Francisco advierte a aquellos que participan en la exclusión de los más desfavorecidos, construyendo muros y bloqueando puertas, porque Dios está al lado de los pobres y que Él hará justicia. Dios no olvida. El pobre sabe que Dios no puede abandonarlo. La fe logra devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida. Salgamos con la misión de construir una sociedad más justa, más fraterna, donde nadie se sienta extraño en su propia tierra. La opción por los pobres, por los últimos y descartados, a los que la sociedad desecha, es una opción prioritaria que los discípulos de Cristo estamos llamados a realizar para no traicionar la credibilidad de la Iglesia y dar esperanzas efectivas a tantas personas indefensas. Antes que nada, los pobres tienen necesidad de Dios, de su amor hecho visible gracias a las personas santas que viven junto a ellos, los que en la sencillez de su vida expresan y ponen de manifiesto la fuerza del amor cristiano. Los pobres necesitan de nuestras manos para reincorporarse, de nuestros corazones para sentir de nuevo el calor del afecto y de nuestra presencia para superar la soledad. Sencillamente ellos necesitan amor. Amén.